y venta controlada del cannabis. Sin embargo, todavía no está claro cómo se pondrán en práctica los aspectos de la norma. Uruguay quedó solo a un paso de convertirse en el primer país del mundo en regular la producción, venta y consumo de la marihuana. Tras casi 14 horas de debate, la Cámara de Diputados votó ayer a favor de la controvertida ley, con 50 votos favorables del oficialismo y 46 en contra. Ahora la propuesta pasará a la Cámara Alta, donde el oficialista Frente Amplio cuenta con una mayoría suficiente como para aprobar la ley, que tiene como objetivo quitarle el mercado a los cárteles del narcotráfico y evitar que los uruguayos se inclinen por consumir drogas duras, aquellas que generan en el cuerpo del individuo una dependencia, ya sea física o mental, y que está ganando muchos consumidores en el mundo, sobre todo jóvenes. Aunque la aprobación en el Senado se espera para fin de año, los ejes de la futura legalización ya están claros. El Estado asumirá el control y la regulación de las actividades de importación, producción, adquisición y cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de la marihuana o sus derivados. Se creará un organismo estatal que emitirá licencias y controlará la producción y la distribución. Entre otras cosas, los consumidores registrados para uso recreativo de la marihuana serán solo mayores de 18 años de edad y residentes en ese país. Además, la tenencia máxima de una persona será de 40 gramos de marihuana mensuales que podrán ser adquiridos en farmacias, pero también se permitirá el autocultivo y el cultivo en clubes de membresía. Según una reciente encuesta de la empresa Cifra, este polémico proyecto, que fue promovido por el presidente José Mujica, es rechazado por el 63% de la población. Por su parte, el órgano de la ONU encargado de vigilar el cumplimiento de los tratados internacionales sobre drogas no ha tardado en manifestar su preocupación por la aprobación de esta ley. En un comunicado anunciaron que de aprobarse definitivamente estarían yendo en contra de las disposiciones de los tratados internacionales sobre drogas de los que Uruguay es parte. Para ellos, esta ley podría traer graves consecuencias para la salud y el bienestar de la población y para la prevención del uso indebido del cannabis entre los más jóvenes. Muy bien, hay reacciones diversas con ese primer paso que ha dado la Cámara de Diputados del Uruguay. El presidente José Mujica ha dicho que la ley intenta una regulación y no es que sea un viva la pepa, dice, ¿no? Si se intenta terminar con la clandestinidad. Yo imagino que también quiere calmar un poco, porque tampoco significa que sea pues que ya que viva la República de la Marihuana en el Uruguay. O sea, si podemos ir a explicar a los televidentes qué es lo que va a pasar. A ver, la lógica es la guerra contra el narcotráfico declarada por el gobierno estadounidense y luego adoptada como estrategia por una serie de otros países en la región desde la década del 70, no ha tenido éxito. Si acaso el problema es peor que cuando esta denominada guerra empezó. Luego entonces hay que buscar otras alternativas. Ese es el diagnóstico de base que lleva a pensar que una de esas alternativas podría ser la despenalización en los casos de los estados de Colorado y Washington en Estados Unidos, o de Holanda o de Portugal en Europa, o en el caso de Uruguay la legalización de todo el proceso, desde la producción hasta el consumo, pasando por la comercialización de la sustancia. Y el argumento es, digamos, primero, que la marihuana no es una droga tan dañina como otras y que ahora quienes consumen marihuana tienen más riesgo de consumir otras drogas porque tienen que buscarlas en un mercado igualmente ilegal. En cambio, ahora se segmentarían los mercados, ese sería un mercado debidamente regulado. Finalmente, lo que hace que el mercado de las drogas atraiga organizaciones criminales es el hecho de que por su carácter ilegal alcanzan precios exorbitantes, muy por encima de los costos de producción. Si el mercado fuera legal y regulado, esos precios se reducirían dramáticamente, quitando el incentivo a los grupos criminales para hacer negocios con la sustancia. ¿Pero en Uruguay era preocupante la situación del consumo de marihuana o de producción? No, pero era un problema creciente que tiene que ver en parte con nosotros. Digamos, la producción de hoja de coca y la
cocaína que se producía, por ejemplo, con ella en el Perú o a partir de materia prima peruana, cada vez va menos al mercado norteamericano, cada vez va más al mercado europeo, pero para llegar al mercado europeo pasa por países como Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, en ruta hacia África y luego Europa, y parte de ese comercio se consume en esos países. Entonces el problema era un problema que estaba también, creciendo. Te digo porque al final países como Argentina también deben estar muy preocupados por esto, porque el creciente comercio, intercambio que hay entre ambos países es cruzando el río de la Plata. O sea, ¿qué va a hacer Argentina? Pero, digamos, no se liberaliza por completo la producción de marihuana. El Estado da licencias y las licencias van a ser sumamente restringidas. ¿A quién es ¿Se sabe? O sea, tampoco no es que yo voy a tener mis macetas de marihuana en mi casa y voy a vender, ¿sí? Sí, las personas pueden producir para autoconsumo, pero un máximo de 6 plantas. Se pueden crear clubes parecidos a los que existen en Ámsterdam y otras ciudades de Holanda, pero no abiertos al público en general, sino asociados, integrantes de los clubes en cuestión, y algunas otras entidades. Y las personas que no tengan acceso a estos clubes o no produzcan por cuenta propia podrán comprarla en farmacias. O sea, podrá ser así como pasa en Ámsterdam, que vas a un bar y tienes puedes tener el consumo de... Además que la marihuana también se utiliza para otros rubros, por ejemplo vestimenta, también se hace con fibra de la marihuana, incluso hasta postre, que he podido ver, así que también puede haber negocios paralelos con esta planta. Muy bien, ahora nos vamos a Bolivia. Se celebró el Día de la Pachamama. Se trata de la diosa suprema honrada por los pueblos aborígenes que también habitan en zonas altoandinas de Argentina y del Perú. Según la tradición, el mes de agosto es el adecuado para que los creyentes muestren su agradecimiento a la Pachamama o Madre Tierra. Por ello, hoy en Bolivia, los indígenas del altiplano andino ofrecieron sacrificios a la deidad. Despertaron muy temprano para quemar ofrendas y pedir bendiciones. En el primer día del mes de agosto, la Pachamama abre su boca. La gente hace ofrendas a la Madre Tierra para que no tengan problemas y no se enfermen. Así que son bendecidos para que todo les salga bien. Para ello, los fieles viajan al sitio de las Apachetas, situado en las tierras altas de la cordillera de los Andes. Allí preparan una comida a la deidad más popular de ese país. Lo hacen arder y se lo entregan como regalo a la Madre Tierra. Damos una ofrenda a la Pachamama para que nos vaya bien. Y digamos yo tengo por ejemplo 2 autitos en forma de ofrenda a la Pachamama para que me vaya bien todo el año, que no me pase nada. Entonces yo le estoy regalando una ofrenda. Según la tradición, este lugar ha sido testigo de sacrificios, donde los fieles entierran llamas, conejos y gallos en vida para satisfacer el hambre de la tierra, para que ella les dé buenas cosechas. Para su sed, suelen ofrecerle alcohol de caña de azúcar, vino y cerveza. Durante la ceremonia, el sacerdote invoca también a los ríos, los espíritus de los animales y los dioses que viven en la cercanía para completar el ritual. Muy bien, vamos a hacer nuestra primera pausa del programa. Luego de la misma regresaremos con mucho más información, entre ellas desde España. El presidente de gobierno, Mariano Rajoy, admite que se equivocó, pero anuncia que no dimitirá. Y también desde Rusia, el gobierno de Vladimir Putin le concede asilo a Snowden por 1 año. Volvemos con todos los detalles.